Se había, bueno, por estar en... Se habían cumplido los primeros minutos de Sí. Zoom. No, que el tema, está bien lo que vos decías, Analía, pero eso es para la micro. Lo que sí te digo es que, por ejemplo, el FMI con Argentina, ahora, ¿por qué no firman todavía? Porque están negociando los plazos, las tasas de interés. Están viendo qué parte de capital y qué parte de interés se va a pagar. Entonces, eso es lo que está pasando, o lo que está... el problema grave que tenemos los países en vías de desarrollo, que acá lo habla bien, lo habla claro, es en detrimento de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque siempre estamos en desventaja. Pero la desventaja la creamos nosotros, no es que nadie nos la creó. La corrupción de los políticos, la falta de confianza en la economía, ¿me entienden? No es que ellos son malos. Nosotros somos los que fuimos a buscarlos a ellos. ¿Se entiende, Analía, lo que explico? Último, repita, profe. Lo último no se escuchó nada, profe. No se escuchó. Bien. Lo que quiero comentar es que cuando un país acude a los organismos multilaterales de crédito o a los bancos mundiales, lo hace por la necesidad del país mismo, no porque los otros estén en oferta y nos ofrezcan créditos baratos. No, es porque la ineptitud nuestra, la corrupción de los políticos, la desconfianza en la economía, todo ese círculo vicioso es lo que nos lleva a endeudarnos. Y a México le pasó lo mismo. ¿Se escucha bien ahí? Bien. Sí, profe, se le entiende. Perfecto. Continúa si querés. Como que Ahí sigo. Tenemos la creciente inflación de los países, creo que eso no lo... Ah, no, bueno, vos estabas hablando de que la confianza, pero lo leo Claro. igual. La creciente inflación de los países en desarrollo también fue un factor que tuvo su importancia, ya que elevados índices de inflación, debida en parte a la financiación del déficit público con emisiones de dinero, disminuyó ¿Ven? la confianza. Claro, y por tanto la inversión tanto nacional como de las empresas extranjeras, incentivó Bueno, la fuga de capitales. Sí, perdón. ahí está bueno, está muy bien. ahí está la Disculpame inversión directa que usted dijo. Bueno, y ustedes fíjense que también acá cómo se van resintiendo todas las partes, porque habla de que siguen emitiendo, que se siguen endeudando, que sigue aumentando el déficit fiscal, y bueno, por eso es un mal de muchas economías. Vieron que en algún momento habla del tercer mundo, habla de países en vías de desarrollo. Bueno, esto es aplicable para todos esos países. Nosotros ahora estamos viendo el caso México, pero ustedes lo pueden ver tranquilamente reflejado en otros países, como el nuestro también. Continúa si querés. Sí. Bueno, también decíamos Otro que factor. incentivó, otro factor que desalentó la inversión fue el hecho de que el sector público era y es el mayor deudor, y aunque los gobiernos de estos países aplicaron medidas fiscales con el fin de extraer los recursos que necesitaban para atender al servicio de la deuda, estas medidas desalentaron el crecimiento económico.
La conclusión es que la mala gestión de los recursos financieros captados por los países en desarrollo no permitieron obtener los ingresos suficientes para devolver la deuda, lo que, unido a las nefastas medidas de política económica tomadas por los gobiernos afectados, agravaron seriamente el problema, cuando en la década de los años 80 se intenta poner orden en la economía de estos países, se llegó demasiado tarde. Bueno, ahí Bien, es muy todo bien. lo que Claro, estuvimos ¿cómo hablando, lo así entre lo que entendí? fuiste diciendo, profe, lo cierra rapidito ahí, pero sí, ahí está todo. Lo de la inflación, devaluación de la moneda, más importaciones que exportaciones, sí, todo lo que fuiste diciendo lo resume ahí en unas palabras. Está muy bien y está bueno que ustedes lo vayan interpretando de esta manera. Por eso me gusta que ustedes lo puedan leer, porque tal vez lo leen solas y no lo pueden resolver, porque es el primer caso. Entonces, por eso me gusta Porque así con otro y con usted que lo va a perfecto, entonces así se va entendiendo mejor. Ajá, ajá. Se está conectando Octavio. Soy yo, profe, desde otro teléfono. Ah, perfecto, perdón, perdón. Estoy con el teléfono de Octavio. Ah, listo, bárbaro. Era un alumno nuevo, dijo, no Dije, sabía. sí, qué lindo, se agregó alguien más al grupo, dije. Así dejamos de ser todas mujeres, ¿no? Pero bueno, somos las que somos y estamos las que estamos. Vamos. Está, me parece bárbaro. Y hasta el Y final Bauti. hay que llegar hasta el Y final, sí, claro que ¿no? sí. Bueno, entonces ahí van pudiendo sacar conclusiones. Bien, ven cuál es el problema. Sí. Ven todos por el camino que fue recorriendo este país. Y bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué es lo que nos dice el autor. Estructura y tamaño de la deuda. Vamos a ceñir nuestro estudio a los países de Latinoamérica, ya que son los más representativos del problema de la deuda externa. Después ahí dice que el cuadro A2 muestra el montante de la deuda a largo plazo. En 1980 el endeudamiento a largo plazo representaba un 70%, en 1989 era el 90%, así que bastante. 4 países, Argentina, sí. ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo hace un ratito que hablaban que cuando teníamos el 50% de endeudamiento del PBI, ya estábamos con todas las luces rojas prendidas? Sí. Claro, ese era como el tope. 70, 80, Claro. ¿entienden? Entonces se les descontrola la economía y después pasan las Claro. cosas que pasan en los países. Hasta estallidos sociales, hasta guerras hubo por este tipo de problemas. Bien, continúa, perdóname que me voy de... No, profe, está bueno. También No, esto que vaya decían de aclarando los así. estallidos sociales, me recuerda cuando no hace mucho, Cuba, muchas cosas que pasaron. Sí, el 2001 acá. Puerto Rico, así en Venezuela, por eso digo, me recordaba así unos que fueron los últimos casi, ¿no? Bueno, después, Fíjense, justamente dice 4 países, Argentina, Brasil, México y Venezuela, tenían el 75% de las deudas a largo plazo. Sí. O sea, entre 4 países, fíjense. Los bancos comerciales tenían el 75% de las deudas a largo plazo de América Latina. Nuestro país ya está endeudado, tiene deuda tomada hasta casi 100 años. Impagable. Impagable. Claro, bueno. sí. Ahí está, ustedes van Sí, sacando conclusiones. Los bancos comerciales y otras instituciones, ¿quién sigue? ¿Quién sigue leyendo? Yo no tengo problema, puedo seguir, acá por ahí escuchan chicos, pero bueno, no. están calmados igual. Los bancos comerciales y otras instituciones financieras privadas han ido elevando su participación desde menos del 20% del total hasta el 60% en 1989.
Por el contrario, la financiación de fuentes oficiales, tanto bilaterales como multilaterales, que a principios de los 70, pues, no, ya no leo 70, más sí. nada ahí. Desde 1970, correspondía Y después ya, a más de la mitad de la deuda de toda América Latina, ha ido descendiendo. Acá tenés el cuadro A2 que hacía, bueno, ahí está el cuadro. ¿ve? Que Sí. dice saldo de la deuda externa total a largo plazo por Se veía países. así. 79 y 89, ¿ven? Ahí tienen, fíjense como, por ejemplo, Argentina, vamos a tomar. En el 79, 14.039, Sí. 22.736, 30. Fíjense cómo crece la deuda externa continuamente. Sí, Bueno, vamos a ver si claro. ahí tenemos México. Acá lo tenemos México. 34.668, 53.314, 81.657, 88, 96, 101. También. O sea. Claro, llegó a 101, sí. Claro, y en el 89 estamos hablando. O Brasil, que llegó a 115 casi. También, bueno. Sí. Este creciente protagonismo, Sí. ¿seguimos ahí? Sí, creciente en el problema de la deuda ha hecho que los intereses a los que tienen que hacer frente los países endeudados sean cada vez mayores, mientras que los prestamistas públicos se están viendo relegados a un segundo plano, con el consiguiente perjuicio para los deudores. Bien. Después ahí tenemos otro cuadro, sí, que le dice la deuda sobre el PBI. Y fíjense, ¿dónde es la fuente? Fíjense, FMI, Información Comercial Española, ¿ven? Sí, sí. La fuente. En marzo de 1989, sí. Bien. Los datos del cuadro Ahí A3. dice, los datos del cuadro A3 corresponden a los 10 países latinoamericanos más endeudados. Bueno, está Argentina, Bolivia, todos los que estaban arriba. El ratio deuda-exportaciones y servicio de la deuda por sobreexportaciones, me imagino que debe ser, no permite eliminar el efecto de la inflación para comparar y analizar mejor la solvencia de un país. La relación deuda sobre PBI ha ido aumentando hasta el 49,5% en 1987 y a partir de entonces disminuyó al 44,9% en 1989. Después, el ratio de deudas sobre exportaciones, que en 1986 era de 346,7 por 100, empezó a mejorar hasta el 297,1% en 1989. Bueno, por acá lo que respecta al ratio, fíjense que acá como que le empiezan a encontrar la vuelta de alguna manera y empiezan a, por lo menos hubo un punto de inflexión en los ratios y en estas proporciones de las cuales estábamos mirando para poder compararnos entre países. Sí, perdón, seguía, Analia. Sí. Por lo que respecta al ratio servicios sobre exportaciones, ha ido mejorando desde el 43,2% en 1986 hasta el 38,7% en 1989. La estimación para 1990 está entre el 26% y el 29%. Diversos autores suelen señalar que un buen criterio para conceder un crédito a un país con riesgo moderado, ahí ya no leo más nada. Es que el ratio servicio de la deuda sobre exportaciones esté entre el 10% y el 20%. Sí, y el 20%. Según el cuadro Según vemos el que cuadro, sí. Sí, sigo. Que ese límite se ha sobrepasado con creces, por lo que según el criterio anteriormente descrito, es arriesgado conceder créditos a estos países. Claro, acá tenemos otro. Bien. El total de la deuda desembolsada de Latinoamérica para 1990 asciende a 422.600 millones de dólares. El incremento con respecto al año anterior, ahí por eso está en el cuadro, ha sido debido a que la mayoría de los países no han podido cumplir con su servicio. Del cuadro A4 se desprende que el conjunto de países más endeudados son los países no exportadores de petróleo. La deuda ha ido aumentando desde 211.400 millones de dólares en 1985 hasta 245.445 millones en 1990. Ha ido aumentando
a tasas decrecientes. Observamos que en el año 1929 países como Bolivia, Colombia, México, Venezuela, China y Costa Rica se liberaron por parte de su deuda externa. Por otro lado, en 1989 la deuda de México se redujo hasta 95.100 millones de dólares para llegar a 95.900 millones en 1990. Es decir, se produjo un leve incremento del 0,8%. Bueno, acá lo que nos quiso decir también, nos está comentando, que esto fue mundialmente la crisis de la OPEP, de los productores de petróleo del mundo. Eso Sí. castigó a todos los países que no eran productores de petróleo. Bien claro lo dice. Entonces, sí. con esto, ¿qué quiero decir? Se pusieron de acuerdo para ponerle precio al petróleo y a los derivados del petróleo. Y además hubo guerras entre países, como lo habíamos visto hacía un ratito también, y esto es lo que produjo escasez del petróleo. Y bueno, quien tenía petróleo se hacía fuerte. Bueno, esto pasó en los años 70, 1970 en adelante. La crisis de la OPEP, la pueden estudiar, la pueden leer de la bibliografía que ustedes quieran, de un periódico, de donde encuentren, van a ver que es muy interesante lo que pasó. Bien. ¿Causas del endeudamiento? Sí. Causas del endeudamiento. Primera, dice, la subida de los precios de petróleo hizo que se redujera el crecimiento de los países desarrollados, lo que provocó una disminución de las exportaciones de los países en desarrollo. Por otra parte, los gobiernos de los países en desarrollo, al tener necesidades de divisa, acudieron a la deuda externa para financiar las importaciones necesarias para su crecimiento interno. Segunda, a ello hay que unir, por un lado, un cambio en la estructura de la deuda al pasar de ser los principales prestamistas privados y por otro, la subida de los tipos de interés de los créditos internacionales. La elevación de los tipos fue provocada en parte por la política monetaria restrictiva de los países desarrollados unidos a una política fiscal expansiva. De esta forma, los recursos financieros internos de los países desarrollados se desplazaron desde el sector privado hasta el sector público, lo que elevó todavía más los tipos de interés y redujo el crecimiento y la inversión productiva. Acá, a ver, estoy tratando de pensarlo todo para ver si lo entiendo. Acá profe. cuando dice que se emplearon más impuestos, profesor. Cuando se crean más impuestos o más tributos, vos lo que estás haciendo estás restringiendo la economía, es una política restrictiva. Una política expansiva es cuando producís más y emitís más. Todo esto son políticas económicas a desarrollar por los países. Pero bueno, hay que ver también, porque esas decisiones se toman, pero hay un montón de otras variables que tal vez no las tengan en cuenta o que las tienen de alguna manera desequilibradas, y eso hace que tal vez no tenga la misma eficacia en un país que en otro, porque la situación de un país no es la misma que en otro, no es una receta, ¿comprenden? Sí, sí. Sí, profe. Bien, Analía, si querés, continúa, no hay problema. Sí. Bueno. Después tenemos tercera, la aparición, ya lo dije eso. No, la aparición del nuevo proteccionismo con fuertes restricciones a la importación en los países desarrollados está teniendo como consecuencia un menor crecimiento del comercio internacional, los fuertes controles cuantitativos y cualitativos para impedir la entrada en los países desarrollados de productos industriales de los países en desarrollo y, consecuentemente, la disminución de su capacidad de hacer frente al servicio de la deuda.
Bueno, fíjense, está muy bien lo que leíste, Analía. El tema es así. Fíjense que los países desarrollados pueden comprarle a uno o a otro, eligen a quién comprarle. Entonces, cuando ven que hay un país en vía de desarrollo que no les conviene por algún motivo, no le compran. ¿Y qué pasa? Los países en vía de desarrollo tienen menos posibilidades de vender en el mercado mundial. Y cuando tienen algún cliente cautivo y les deja de comprar, pasan esos desequilibrios y estos problemas de falta de exportación y déficit en la balanza. Y esto, bueno, ¿qué produce? Que no pueda generar divisas para pagar deuda, los servicios de la deuda. Por ejemplo, si a Argentina no le compraran soja, Por ejemplo, o por podría ser, ¿no? carne. Fíjense, nosotros Sí, claro, tenemos contratos firmados para exportar carne. Y por problemas internos del país se incumple, no se entrega. Entonces, ¿qué pasa? Y no generamos divisas. claro. No tenemos ni para el mercado, ni para amortizar problemas del mercado interno, ni para pagar deuda. No tenemos para ninguna de las dos cosas si no entran divisas. También pasaría en el caso de la soja Claro. si se pondrían barreras de salida. De la soja o del Claro. producto que sea. ¿Mm? Sí, sí, eso es lo que yo pensé, digo, o sea, acá, sí, ni hablar de la carne, lógicamente, sí. Uh-huh. Bueno, cuarta dice, por último, hay un factor condicionado a la actual situación. Durante la década de los años 60, los países en desarrollo acudían al ahorro a través de la inversión directa extranjera. Como este tipo de inversiones llevaba consigo una cierta colonización económica, muchos gobernantes pusieron dificultades a la inversión directa exterior, lo que provocó la consiguiente disminución en la entrada de divisas por este concepto en los países en desarrollo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando los gobiernos vieron que a mí me gusta llamarle capitales golondrinas, ¿no? A ver, ¿me escuchan ustedes? ¿Toqué algo? Sí, se Ahora sí. congeló, pero ahora se sí. escucha. Ah, bueno. A ver si puedo volver a que me vean o es lo mismo. Bueno. Regresar a la reunión. Ahí está, ahora sí. Entonces lo que decía, que estos países que vieron que estos capitales golondrina o esta inversión extranjera directa, lo que hacía era invertir y salir del país con la rentabilidad que le producía, empezaron a poner barreras de entrada a esos capitales, o que no se podían llevar tanto dinero de los rendimientos de esas empresas o esos capitales. Y eso también es un doble juego, porque vos, ¿cómo limitas eso? O sea, lo podés limitar, porque de hecho lo hacen los gobiernos, pero también frenás a los que vienen a producir realmente con buenas intenciones, o a dar trabajo, a poner una empresa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, como que el país tampoco es muy, ¿cómo se dice? No hay una credibilidad para que las empresas vengan a insertar acá su negocio por el tema de los impuestos también que les cobra acá el gobierno, y eso es lo que prohíbe a que active también la economía, porque al dar trabajo bueno, y bueno, está todo el fíjense que el mismo problema lo tuvo México. Tiene una problemática muy parecida a la Argentina-México en todos estos años. A los países siempre las crisis económicas se le producen en distintos momentos, pero fíjense que las características muchas veces tienen un parentesco de alguna manera, o por lo menos sabemos cuáles son las políticas económicas
que no funcionaron en algún momento o estuvieron tomadas a destiempo, o el contexto. Ustedes vieron que en nuestros ejercicios de teoría de casos tienen una columna que dice contexto. Justamente, ustedes lo que tienen que ver es, en el momento que están analizando, qué es lo que estaba pasando en el mundo, qué es lo que estaba pasando en los mismos exportadores que este país, por ejemplo, los exportadores de petróleo. ¿Entienden? ¿Cuál es en el mercado que se mueve? Y bueno, ver también... Cuando fue la crisis del petróleo, afectó a todos esos países, y cuando fue el momento en que el precio del petróleo cayó, son ciertos países los que se ven afectados. Claro, No afecta claro. a todos de la misma manera. Exactamente, exactamente. Normalmente ellos son los formadores de precio del petróleo, pero después existe un mercado en el cual tienen que competir. Y eso fue, bueno, si después se ponen a leer algo de la OPEP, se van a dar cuenta que hubo guerras entre países por los mercados del petróleo o por la producción del petróleo. Por supuesto que después eso afecta hasta los países, hasta los países desarrollados. ¿Por qué? Porque también tienen que seguir comprando combustible y petróleo. Y si el precio se les va muy arriba, ¿qué pasa? Tienen inflación de costos, porque le aumentan los precios de los costos. Ese fue uno de los problemas que ocasionaron con la crisis del petróleo de los años 70. Hubo inflación en costos en muchos países. Es igual esa parte que leyó Analía, habla de los países desarrollados y las medidas que tomaron como pronto, tomaron medidas de restricción de la economía, de la importación, todo eso. En cambio, los países subdesarrollados tardaron mucho más tiempo en tomar esas decisiones. Y claro, es que esto ocasionó otro... Es que el problema es que se ven más afectados porque son más sensibles a los problemas. ¿Por qué? Porque no tienen reservas como para poder resolver una crisis económica. Entonces, son mucho más sensibles. Ustedes fíjense, vamos a ver ahora, la clase que viene, vamos a ver riesgo país, que ya más o menos vamos entrando en tema. Fíjense que ya hay entidades que prestan dinero, que son las que se fijan en qué nivel está el país para prestarle dinero si está en riesgo. Claro, lo analizan su economía y saben si le pueden prestar o no. Entonces eso, ¿con qué lo miden? Con riesgo país. ¿Por qué? Porque son índices. Ellos evalúan con las estadísticas que tienen de esos países, con los datos que tienen de esos países, con los datos del Banco Central, con los datos del PBI, con los datos del INDEC, con las informaciones que existen todos los días de las políticas económicas que toman los gobiernos, y de ahí sacan esos índices que nosotros conocemos el riesgo país, que normalmente está hecho por 2 o 3 entidades multilaterales de crédito mundiales. Bien, Isabel, ¿querías comentar algo más de eso? Un poco de agua. No, eso por ahora. Bien. Continúa la guía si querés. Bueno, ahí lo busco, que ya estaba viendo lo de riesgo país, dónde era y eso. Digo yo, si querés, ya se me durmió. Dale, no hay problema. Está bueno, está bueno. Existen básicamente 2 direcciones
hacia las Las- que han dirigido los proyectos para solucionar el problema de la deuda. Ajá. Cuando dice soluciona el problema de la deuda, ¿con qué no encontramos? ¿Viste? Dice, condonación de la deuda. Bien. Se basan en una Recibo, serie de recibo. ventajas para los... La Dale. condonación de la deuda se basa en una serie de ventajas para países en desarrollo, que incluyen rebajas o cancelaciones de la cantidad de la deuda y del servicio a la misma. Este enfoque favorece el crecimiento e incentiva la inversión, lo que permite, ay, pará, perdón, pero justo habla mi nena y me causa gracia. No hay Lo problema. que no hay permite el problema. desarrollo de estos países. Supone, sin embargo, un agravio comparativo con respecto a los países que han seguido pagando el servicio de la deuda. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Hay países, ¿vieron que hace poquito salió una información que Argentina estaba pidiendo al Fondo Monetario y al Banco Mundial que les condonen deuda o a los países con problemas por la pandemia? Entonces, está bien, un país lo puede pedir eso, pero bueno, hay que ver si se la condonan la deuda. Y también al FMI le pedía que un dinero que iba a repartir por la crisis a los países asociados que están en problemas, y que no le reparta a los países que están bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que ese Sí, dinero... eso Sí, estuve leyendo, que a Argentina le correspondería de todo ese dinero que se iba a repartir el 1%, que eso tiene que ver con la participación que tiene cada país, digamos, con la cuota que aporta. bien. Y lo que pedían era que a los países que estaban en mejor posición, que son los que tienen mayor porcentaje de la deuda, que una parte de ese porcentaje se lo dieran a los países que tenían como más problemas por el tema de la pandemia. En sí no es que le den deuda, sino que ese No, dinero... como que es ese como dinero que es una se iba a parte que reparten. Sí, Eso. sí, Entonces, había una cantidad de invertir y que de ese total nos correspondía el 1% nada más. Pero de Es esa como plata que puede ser, o sea, lo- según lo que yo estuve viendo, que Argentina va a pagar una cuota que debe de la deuda, no lo va a utilizar para remontar acá, Claro, no sé, el servicio de salud, tener más camas, tener más exactamente. barbijo, no sé, tener mejor, no lo iba a hacer, iba a pagar la deuda en realidad. Bueno, eso, por claro, eso, yo lo tomé como, o sea, cuando leía la noticia, era como que era un reparto de dividendos, me daba, como que cuando leía, digo, en vez de que me repartan esos dividendos, bueno, descontame de lo que te debo. claro. Bueno, hay parte y parte. O sea, Argentina no puede cobrar dividendos porque no tiene nada afuera en ese sentido, o no tiene capital aportado. Lo que tiene es una Claro, deuda. pero, o sea, cuando leí la noticia, entendí eso cuando hablaban de este dinero que se iba a repartir, digamos. Claro, Y como había porcentajes, ese dinero que se reparte lo ponen normalmente estas entidades multilaterales de crédito tienen inversiones en el mundo, porque uno de los más importantes, digamos, acreedores, capaz que es el Estado de Estados Unidos, o capaz que está poniendo plata ahí, o sea, la Reserva Federal, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Son los que aportan. Y un montón de otros países, europeos también. Pero como esos países están bien y tal vez no necesitan ese dinero, lo que pedían los países más pobres era que se les reparta a ellos esa cuota de dinero que se iba a repartir para la emergencia. Pero no lo puede decidir el deudor, eso. ¿Comprenden? sí, Eso es, o sea, que lo pidan es una cosa, pero de ahí a que se lo den, que se lo dejen de dar
supónganse, a un país que no tiene problema y que se lo den al que tiene problema, y bueno, pero tendríamos que ir mucho más atrás de esto. Porque ¿por qué tenemos problemas nosotros y por qué ellos no tienen problemas? Ahí está la situación. ¿Por qué por hacer bien las cosas después yo no voy a poder gozar de esos dividendos o de ese dinero, digamos? Entonces, bueno, es un poco injusto también. ¿Me escuchan bien o está media cortada la comunicación? ¿Quieren seguir leyendo? ¿Me escuchan bien ahí? Yo no las No, escucho. profe, de a rato se escucha re bien todo. Ah, Y por perdón. momentos, ¿no nos escuchás? Ahora sí, yo ahora los escucho bien. Hola, profe, ahí sí. Yo sí. Ahora Sí, te sí. escuchamos bien también. Bueno, bien, se recuperó. Bien. Ahí sí. Ahí está. ¿Las chicas se escuchan entre ustedes también? Sí, con delay, Yo las veo que están todas muteadas por eso, pero no sé si será por eso que no se escucha bien. Me pone que es inestable la conexión. Sí, Sí, profe, sí. a ver si me escuchan. Bien, ahí sí. A ver, ¿quieren que siga? ahí A ver se si me escucha escuchan bien. bien. Sí, por favor. Sí, sí. A ver, voy a tratar de seguir entonces. Bueno, a ver. Dale. Bueno, habíamos hablado de eso, de la condonación de la deuda, todo lo que Ujú. hablamos, vamos a ver qué pasa en nuestro país con esto. Después si lo Bien, volvemos a hablar, profe. bien. Después, reducción de la deuda. Se puede definir como cualquier programa voluntario para aligerar el peso experimentado por el país deudor para cumplir el pago del servicio de su deuda. Estos programas voluntarios tienen como objetivo promover políticas de crecimiento y ajuste económico de los países en desarrollo. Los instrumentos que se utilizan principalmente son cambios en los términos y condiciones de los créditos, reprogramación de la deuda, fijación de nuevos plazos para el pago de intereses, o B, procedimientos de mercado para la reducción de la deuda. Bueno, en el A, lo que dice, sí, el cambio de los términos y las condiciones, sí, tranquilamente, muchas veces se hacen por ahí esto, que se refinancia, cómo lo pueden pagar, ven qué opciones Eso, tienen, ¿viste? dan un Que se plazo, piden dan otras otro. condiciones. Sí, claro. Después, bueno, los procedimientos de mercado para la reducción de la deuda, tenemos uno que son los swaps de deuda por capital. Mediante este mecanismo, un acreedor entrega parte de su crédito a cambio de una suma en la moneda del deudor, que equivale al precio del mercado de ese crédito, y con ella compra participaciones de capital en el país deudor. Existen otros swaps, como son los de deuda por deuda o deuda por moneda local, para propiciar la repatriación de capitales fugados. Entre los inconvenientes de los swaps destaca, sobre todo, sus efectos inflacionistas. Bueno, O sea, a ver si lo puedo entender, profe. claro, antes de que continúes, por eso. Por ejemplo, la Argentina en sus reservas tiene swaps de China. Lo que podemos averiguar, que eso lo podemos llegar a investigar, es si entró como